objeto. SCP-826 Clasificación del objeto. Seguro procedimientos especiales de contención. SCP-826 debe mantenerse en una caja fuerte de 25 centímetros x 25 centímetros con un bloqueo de teclado numérico. La combinación para la cerradura será dada solamente a personal de nivel 2, y será cambiada semanalmente. Descripción. SCP-826 es un par de sujetadores de 20 centímetros x 15 centímetros, moldeados en forma de dos cabezas de dragón orientadas hacia afuera. Los raspados de la superficie de SCP revelaron una composición de 99% de SN, 0,5% de Q, 0,3% de SB y 0,2% de PB, consistente con peltre de alto grado. Sin embargo, no está claro si SCP-826 es peltre sólido o si el peltre es simplemente un chapado para algún elemento desconocido que da al SCP sus propiedades. Cuando un sujeto coloca un libro entre SCP-826, tocando ambos extremos, y sale de la habitación, SCP-826, en un proceso instantáneo, convertirá el interior de cualquier habitación en la que se encuentre, una habitación definida como cualquier área cerrada, en el contexto del libro contenido. Cualquier forma de entrada en la sala se abrirá en un lugar aleatorio dentro de la configuración del libro. Durante este proceso de transformación, SCP-826, junto con el libro contenido, se trasladarán a otra parte de la configuración del libro, mostrando una preferencia por lugares donde normalmente se encuentran libros, bibliotecas, estudios, etc. Para revertir los efectos de SCP-826, un sujeto debe retirar el libro de SCP-826, y luego salir de cualquier sala donde SCP-826 fue encontrado. El sujeto se encontrará fuera de la sala original de contención de SCP-826, mientras que la sala de contención de SCP-826 será restaurada a la normalidad. Además, el sujeto se encontrará en un lugar temporal aleatorio en la trama del libro, que va desde el principio hasta cerca del final del libro. Si el sujeto no encuentra a SCP-826 dentro del ajuste antes del final del libro, el SCP-826 reiniciará el ajuste, iniciando la trama del libro. El sujeto entonces será incorporado en el libro como un personaje de fondo, perdiendo todos los recuerdos de una vida anterior fuera de SCP-826.